Bendiciones, pueblo de Dios, vive Jesús. Y amigos que escuchan en este momento, vive Jesús. Le doy gracias al Señor. Alabo y glorifico tu nombre porque Él es santo y merecedor de alabanza, vive Jesús. Cuando nosotros empezamos en Buffalo, Nueva York, una iglesia, vive Jesús, y no teníamos música. Nosotros alabábamos y glorificábamos al Señor. Vive Jesús a pulmón, como dice uno, y el Espíritu Santo. Vive Jesús se manifestaba de una forma bonita, vive Jesús. Y son recuerdos y testimonios que yo tengo, vive Jesús, en el comienzo de mi carrera, vive Jesús, cuando yo empecé en las cosas del Señor. Y después cuando vino la música, pues todo cambió, vive Jesús, aleluya. Pero nosotros debemos alabar al Señor con música y sin música, vive Jesús, porque el Señor recibe la alabanza, sea como sea, después que salga de corazón, vive Jesús. Y en esta tarde yo le doy gracias al Señor. Yo alabo y glorifico al Señor porque Él es merecedor de alabanza. Señor, te alabo, te glorifico porque tú eres grande. Tú eres, Señor, merecedor de toda alabanza. A través de tu Santo Espíritu y tu Hijo amado Jesucristo, la cual murió en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Vive Jesús, aleluya. Y tú has encomendado que hablemos, Señor, tu palabra. Vive Jesús, amándonos de corazón, amándonos los unos a los otros. Vive Jesús, no criticando. Vive Jesús, y tratando siempre, vive Jesús, de el amor que dejó Jesucristo en cada uno de nosotros, siempre resplandezca en nuestro rostro. Vive Jesús. Y estaba buscando el himnario Vive Jesús de Coritos, el libro de Coritos, y encontré uno que dice así: amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estamos reconciliados. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estamos reconciliados. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, estaremos percibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estamos reconciliados. Así es que si no estás reconciliado, vive Jesús, y estás enojado con tu hermano, vive Jesús, y estás orando o estás pidiendo en una petición, vive Jesús, Dios no escucha esa oración y estás perdiendo el tiempo.
Dice la palabra del Señor por ahí que si vamos a llevar ofrenda, antes de echar la ofrenda, vive Jesús. Si tenemos algo contra nuestro hermano, que pidamos perdón, vive Jesús, reconciliemos con nuestro hermano, vive Jesús. Y en este tiempo que nosotros estamos, vive Jesús. Yo llevo muchos años en el Evangelio y muchas prédicas a veces son para criticar al hermano de la forma vive Jesús, que el hermano se comporta, de la forma que el hermano vive Jesús, aleluya. Y cuando nosotros sabemos algo de algún hermano o sabemos, tenemos algo en contra de nuestro hermano o tenemos que decirle, no tenemos que pararnos al frente a decirlo, sino que llamamos al hermano, vive Jesús, y hablemos con él y aconsejémoslo, vive Jesús, y entonces pues Dios se agrada de esas cosas, vive Jesús. Y estaba buscando en la palabra del Señor, Santiago capítulo 3, donde habla de la lengua, vive Jesús. Nosotros tenemos ese miembro y yo podría preguntar que cuál es el miembro más importante del cuerpo. Y quizá usted me contestaría, pues el corazón, vive Jesús. El corazón es el que mueve, vive Jesús, toda la sangre del cuerpo y todo eso. Pero si nosotros buscamos la lengua, es la más importante, porque la lengua dice que aquí Santiago, que estaba escribiendo en un otro versículo, dice que la lengua puede quemar un bosque, vive Jesús. Así de chiquita como es, vive Jesús. Y nosotros usamos la lengua a través de lo que nuestros ojos ven, vive Jesús, o nuestros oídos escuchan, vive Jesús. Y la lengua puede malinterpretar lo que los ojos ven y lo que los oídos escuchan, vive Jesús. Y cualquier movimiento del cuerpo también, vive Jesús. Y entonces nosotros a veces hablamos, vive Jesús, de nuestro hermano. Hablamos, vive Jesús, de tantas cosas. Y entonces la lengua es la que puede dañar. Entonces el corazón, vive Jesús. Porque a través de la lengua, vive Jesús, es que nosotros tiramos el hablar. La lengua nosotros la usamos para comer, para mover la comida, vive Jesús, de un lado a otro en la boca, para que los dientes hagan su trabajo, y luego la lengua va zumbando hacia adentro del paladar, vive Jesús, y ese es el trabajo de la lengua, vive Jesús. Pero muchos las usan para tantas cosas, vive Jesús. Y dice en el capítulo 3 de Santiago, vive Jesús, que la lengua puede ser usada, vive Jesús, para bendecir como para maldecir, vive Jesús. Y es un músculo que nosotros podemos usar, un miembro de nuestro cuerpo, vive Jesús, para bendecir a nuestro Dios. Pero a la misma vez podemos usar ese mismo miembro del cuerpo para maldecir a un hermano, maldecir, vive Jesús, una nación, o tantas cosas, vive Jesús, que se puede hacer. Y a veces cuando nosotros miramos, el hombre mira a alguna mujer y la desea, la lengua rápido suelta un hablar, vive Jesús, aleluya, y dice, identifica cómo se encuentra, vive Jesús, esa mujer a través de su voz, vive Jesús. Y entonces nos puede hacer, vive Jesús, nos puede mandar al infierno, la lengua nos puede mandar al infierno. Y nosotros debemos de tener cuenta, vive Jesús, porque muchas veces el enemigo, vive Jesús, aleluya, puede usar
nuestra lengua, vive Jesús para destruir a nuestro hermano, vive Jesús para destruir a cualquier persona que nosotros amamos, vive Jesús, aleluya. Y muchas veces nosotros nos da coraje y casi siempre lo que sale es una mala palabra o cualquier cosa, vive Jesús, que no edifica tanto a nosotros, no edifica a los oyentes, vive Jesús. Y verdaderamente muchas veces la gente nos identifican la forma de nosotros también por la lengua, vive Jesús. Mucha gente a veces dice, ese tiene una lengua tan sucia, vive Jesús. Siempre lo que habla es malo y siempre anda maldiciendo, vive Jesús. Y la lengua nos identifica a nosotros qué clase de persona nosotros somos, vive Jesús. Y si la gente oye a uno hablando del Señor y predicando la palabra, pues eso es a través de la lengua y entonces la gente sabe que nosotros somos cristianos y que nosotros le servimos al Señor. La lengua nos identifica, vive Jesús, qué clase de personas nosotros somos. Cuando los gobernadores, presidentes y toda esta gente, vive Jesús, están tirando para coger un puesto, ellos, mientras mejor hablan, vive Jesús, más oportunidades tienen de ganar el puesto. Por el convencimiento, vive Jesús, a través de lo que esa persona hable, va a convencer a ese pueblo que está escuchando, vive Jesús. Y la lengua, nosotros podemos decir que el corazón, vive Jesús, es el motor del cuerpo, vive Jesús. Pero yo diría que la lengua es como el abanico del motor del carro, vive Jesús. El abanico sirve para enfriar el motor, vive Jesús, aleluya. Y también cuando el agua se calienta, vive Jesús de más, pues entonces ese abanico se encarga de enfriar, un enfriamiento, vive Jesús. Nuestra boca, vive Jesús, que la lengua está en nuestra boca. A veces la gente dice, ese tiene la lengua sucia, oh, qué sucia tiene esa boca, vive Jesús, todo lo que sale, vive Jesús, porque oyen hablando a uno de diferentes formas, malos, vive Jesús. Y nosotros tenemos que tener cuenta, vive Jesús, para como nosotros hablamos, dice aquí en la palabra del Señor, que en el capítulo 3 de Santiago, que de una fuente no pueden salir dos clases de agua. Si sale agua dulce, pues no puede salir agua salada, vive Jesús. Quizás el hombre hace de alguna forma que tú aprietas un botoncito y el agua puede salir fría como puede salir caliente, vive Jesús, porque depende de ese botoncito, vive Jesús. Y a veces nosotros tenemos un botoncito que se llama el oído o se llama los ojos, vive Jesús. Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros vemos, es lo que va a salir por la boca, vive Jesús. Porque el enemigo muchas veces aprieta esos botoncitos, vive Jesús. Y entonces, lo que sale, entonces, es de acuerdo a lo que haya oído o a lo que haya visto, vive Jesús. Nunca dejemos que aprieten el botoncito que no es, vive Jesús, para que nosotros no pequemos. Por ejemplo, si hay una fuente y entonces muchas veces tienen un botoncito y dice, bueno, aprieta esta, sale soda, y si aprieta este botoncito, pues te sale agua. Pues entonces quiere decir que eso está controlado. Lo controla el hombre para trabajar de esa forma, vive Jesús. El Señor, el Espíritu Santo nos controla a nosotros para que nosotros hablemos de la palabra del Señor y entonces Él tiene otro botoncito que aprieta para que lo malo que salía antes, vive Jesús, ya ese botoncito no está trabajando, vive Jesús en nuestro cuerpo, vive Jesús.
Así es que nosotros tenemos que buscar cuáles son las partes de nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo que el enemigo puede usar para que nosotros podamos ser mandados al infierno. Vive Jesús, porque eso fue lo que le pasó, vive Jesús, a Eva. Pues ella, el enemigo le preguntó, vive Jesús, y ella oyó todo lo que el enemigo le habló. Y entonces dice la palabra del Señor en Génesis que ella vio que aquella fruta era codiciable a sus ojos. Vive Jesús. Y entonces la cogió y ahí mismo se la llevó al esposo y desobedecieron la orden que el Dios le había dado, que no comieran, vive Jesús, de ese fruto, vive Jesús. Y Dios nos da a nosotros, vive Jesús, un consejo, vive Jesús, que nosotros estemos pendientes, vive Jesús, que el enemigo no venga a tocar, vive Jesús, nuestro cuerpo, vive Jesús, para que ninguno de nuestros miembros nos haga perder, porque nosotros tenemos más miembros en el cuerpo que pueden ser usados, que nos pueden mandar al infierno, vive Jesús. Y es bonita la palabra del Señor, leer, vive Jesús, en el libro de Santiago, vive Jesús. Podemos buscar en el capítulo 3, vive Jesús, y también yo le aconsejo, siempre aconsejo, vive Jesús, a todos, mis seguidores y los oyentes y los amigos, vive Jesús, que detenidamente lean la palabra del Señor. O sea, cada día usted coja un libro y diga, voy a leer el libro de tal, vive Jesús, o tal persona. Y hay tantas escrituras bonitas, vive Jesús, que nosotros podemos aconsejar y que nosotros podemos leer, vive Jesús, en la palabra del Señor, vive Jesús. Y el Señor nos manda, vive Jesús, a nosotros, a siempre nosotros vivir como hermanos, vive Jesús. Dice en el capítulo 4 de Santiago, vive Jesús, el versículo 11. Aquí el Señor nos manda que no usemos la lengua. En estos versículos dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No seamos jueces de nadie, vive Jesús. O sea, no juzguemos a nuestro hermano. El Señor nos manda, vive Jesús, que nosotros nos ayudemos los unos a los otros, vive Jesús. Y no murmuremos. Al murmurar, ahí estamos usando ese músculo, la lengua, vive Jesús. Un músculo importante en nuestras vidas, vive Jesús, que nos puede mandar a la gloria, como también nos puede mandar al infierno, vive Jesús. Y entonces aquí él aconseja, vive Jesús, que no murmuremos, que no nos hagamos jueces de nadie, vive Jesús. Lo que yo estaba hablando al principio y el corito, vive Jesús, que estaba cantando, vive Jesús, porque muchas veces nosotros tenemos algo en contra de nuestros hermanos y nos vamos a la iglesia, alabamos y glorificamos al Señor, y a lo mejor ese hermano se ha quedado en la casa porque nosotros estamos allí gozándolo y él no puede venir a gozarse porque quizás nosotros le hicimos algo. Aunque también si el hermano te hizo algo, pues habla y perdona, le dice, hermano, olvídate, tú no me has hecho nada. Olvídate que eso pasó, vive Jesús, si somos seres humanos y nos podemos equivocar todos los unos a los otros, y Dios nos manda que nosotros perdonamos a nuestros deudores, así como Él nos perdonó a nosotros, vive Jesús, aleluya, y que nosotros no llevemos rencor con nadie, vive Jesús. Yo he dado un testimonio que yo tenía un vecino y aquel vecino pues me hizo cuantas cosas, también a mi hermano, vive Jesús. Y entonces un día necesitó, yo le di ayuda, y mientras lo estaba ayudando, él dice, parece mentira de que tú me estés ayudando a mí. Y yo le dije, así son las cosas de Dios, vive Jesús, porque
tenemos que poner al Señor en nuestra vida, que cuando nosotros hacemos algo es porque Dios está en nuestro corazón y nosotros sentimos el amor de Dios, y el amor de Dios es para que nosotros ayudemos a todo el mundo, vive Jesús, porque no podemos llevar rencor con nadie. Yo estaba hablando en esta mañana, vive Jesús, con mi esposa, y yo le dije, hoy en día eh, hay una persecución o sea, de los cristianos. Antes la persecución de los cristianos era los unos a los otros, pero hoy en día eso ha minorado, y entonces antes el mundo no nos perseguía y ahora pues el mundo nos está persiguiendo más, vive Jesús, aleluya. Y a veces se va un hermano de la iglesia y no lo van a buscar, no saben si ese hermano está enfermo o está pasando una necesidad, vive Jesús. Y en todas esas cosas, pues le estamos faltando al amor de Dios, vive Jesús, porque la palabra del Señor dice que nos amemos unos a los otros, y no de labios, como decía el corito que estaba cantando al principio, no de labios fingidos, vive Jesús, aleluya, porque muchas veces decimos que amamos al hermano, pero de corazón no lo amamos, vive Jesús. Y no debemos no debemos fingir el amor no se finge, vive Jesús. Unos tiempos atrás yo estuve un poco contristado porque yo decía, ya yo no creo en el amor, vive Jesús, aleluya, porque el amor se ha acabado, solamente permanece el amor de Dios, que ese siempre vive Jesús, ese Señor, aunque todo el mundo, vive Jesús, se ha olvidado de nosotros, pero el Señor siempre ha permanecido con nosotros, vive Jesús, y le doy gracias a mi Dios, porque yo sé que mi Dios en todo momento vive Jesús, Él está conmigo. Yo esta mañana amaneció mi esposa, me llamó que estaba un poquito lastimada de una pierna, se viró una pierna, vive Jesús, aleluya. Y después que yo fui, o sea, que estuve ayudando a la vive Jesús, aleluya, pues me puse a orar, me fui de rodillas, y entonces estuve pensando y dije, ¿cómo yo puedo inventar algo, vive Jesús, aleluya, para que ella pueda caminar? Y entonces estuve pensando que a lo mejor tenía que buscar, ir a comprar un walker. Y entonces yo tenía en forma de un carrito allí en la casita afuera, vive Jesús, y yo le hice un walker temporero. Y ella dice, wow. Y el Señor me dio la idea, y entonces cuando yo fui para afuera, vi esas ruedas que estaban ahí, eso, y entonces temporero hice un walker, vive Jesús, aleluya, y ella está contenta y ha andado por todas las casas, vive Jesús, aleluya, lo está usando. Y eso son ideas, porque el Señor a mí siempre me ha dado ideas. Yo soy handyman y invento muchísimas cosas, vive eso, al igual que ella, va la gloria del Señor. Y estos signs que están detrás de mí, eso lo hizo ella, todo, 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 completamente, ella lo hizo todo, las letras, los bordes, cortó los paños, vive Jesús, y ella lo hizo todo. Eso es arte que Dios le ha dado, vive Jesús. Y siempre de nuestra boca debe salir la alabanza, porque el Señor, cuando nosotros estamos con el Señor y estamos en aprieto en un momento de emergencia, Él siempre está con nosotros, vive Jesús. O sea, me operaron la boca, tengo todavía los puntos en mi boca, vive Jesús, aleluya. Y me sacaron unos huesos, una operación terrible. He dado los testimonios en la de su anterior, vive Jesús. Y entonces pues, estuve con una noche con dolor, y por 2 veces he orado al Señor. He estado orando, inmediatamente el Señor me ha quitado el dolor, vive Jesús. Y le doy gracias a mi Dios, porque Dios es grande. Si Dios lo hace conmigo, también lo puede hacer contigo, porque yo no soy mejor que tú. Soy mejor que tú si tú estás fuera de los caminos del Señor y no sirviéndole al Señor. Pero si tú vienes al Señor de nuevo, o si tú nunca has conocido a Cristo y entregas tu vida al Señor, vamos a ser iguales, porque vamos a ser hijos de Dios. Y Señor, de la misma forma que el Señor me bendice a mí,
te va a bendecir a ti, vive Jesús, porque Dios no tiene niños lindos, vive Jesús, aleluya. Y todo aquel que está dispuesto a predicar la palabra del Señor y a ser justo delante de la presencia de Dios, Dios bendice, vive Jesús. Mi ministerio es oración, vive por la familia, vive Jesús, siempre estoy orando, que el Señor vive Jesús, una a su pueblo, que el pueblo despierte, vive Jesús, porque está durmiendo, vive Jesús. Y muchas veces estamos hablando, la esposa mía también y yo, muchas veces estamos respaldando a quien no debemos de respaldar. Y entonces tengo predicaciones que dice, mira a quién tú eliges, vive Jesús, porque tenemos que tener cuenta a quién nosotros damos la gloria. La gloria solamente se la merece nuestro Dios y Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, vive Jesús. Que Dios te bendiga en este momento, vive Jesús, y siempre que tire las prédicas, vive Jesús, le voy siempre a recomendar, vive Jesús, que solamente hay un camino, vive Jesús, de la salvación, y hay otro, vive Jesús, hacia un fuego eterno, vive Jesús, pero el camino de la salvación es solamente uno, vive Jesús. Y Dios está esperando a todos aquellos que quieren ser voluntarios de Jesús. Dice, la lucha es contra el vicio, la pereza, el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios. Es una campaña, y otro es Cristo está buscando voluntarios. Alabado sea el Señor, vive Jesús. Pero sabemos que puede ser voluntario del Señor para seguir llevando esta palabra y ayudando a los ministerios que verdaderamente son de Dios, porque hay que probar los espíritus y probar mucha gente que están predicando, vive Jesús, para hacerse de un buen nombre y vivir una vida cómoda, vive Jesús, y eso que nos ayude a echar hacia adelante, solamente con dar un like y pasarlo hacia adelante. Son las dos cosas. Vive Jesús, solamente es lo que yo pido. Vive Jesús, para que el Señor siga llevando esta palabra y las semillas sigan naciendo. Y si nosotros somos sembradores, tenemos que ser buenos cosechadores también, para que Dios se glorifique en nuestra vida, porque si nosotros cosechamos también esas bendiciones, nosotros podemos compartirlas con los demás. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, te alabo, te glorifico, porque tú eres santo. La palabra ha sido predicada, Señor, que sea, Padre Santo, y caiga en buen terreno, y que aquel donde caiga, Señor, pueda nacer y pueda, Señor, seguir hacia adelante. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, vive Jesús, amén.